La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Palabra es predicada. Señor, tú acompañas con señales, milagros y prodigios también en favor de los hermanos que están en la transmisión, Señor. Te prometemos la gloria, la honra y la exaltación en el nombre de Jesucristo, que es el Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Nos vamos, hermanos, para Mateo capítulo 6, precisamente el tema que estamos tocando en lo que es las mañanas, ¿sí? Dios ya había colocado en el corazón el compartir de ese tema acerca de lo que es el verdadero perdón. El título sería Perdona y serás perdonado, ¿sí? Perdona y serás perdonado, ¿sí? Pero cuando nosotros leemos el Mateo capítulo 6, dale un poquitico de volumen, más bajito, eso. Gloria a Dios. Mire Mateo capítulo 6, hermanos. En su versículo 7, ¿sí? Viene la oración del Padre Nuestro, en la cual lo primero pues que el Señor, ¿cierto?, comienza a hablar es de cómo entrar a la presencia de Dios. Ese estudio es muy especial cuando ustedes vienen los días domingos, o si llegan a venir, pues los que de pronto tardan en llegar, y se están perdiendo el discipulado, porque el día domingo, a primera hora, lo que estamos dando es discipulado, y hay un estudio muy especial que se está compartiendo acerca de lo que es, a ver qué me dice, ¿qué tema estamos tocando? El tabernáculo, ¿sí? Y mire, el tabernáculo, si usted comienza a mirar la forma del tabernáculo, después se va a dar cuenta que ahí está, digamos, incluida la forma de la cruz, ¿sí? El lugar desde que entran los atrios. Viene aquí lugar santo, ¿cierto? Lugar santísimo, y por aquí en el lugar santo a los lados están las dos mesitas, ¿sí? Entonces usted va a ver una manifestación un poco acerca, por ejemplo, de lo que es la cruz allí. Usted va a ver la persona de Cristo en todo lo que se hacía en el tabernáculo, pero hay algo también especial que se ve en el tabernáculo, y es la oración del Padre Nuestro representada en la forma en que el creyente entra, ¿sí?, ante la presencia de Dios. Al principio son los atrios, después ya viene, ¿cierto?, donde los lavatorios, toda esta parte, ¿cierto?, donde la gente pide perdón, donde la persona pide perdón, después que venga tu reino, que guárdanos, y al final está el lugar santísimo, que es la presencia del Señor, ¿sí?, donde literalmente en la oración bien profunda que haga una persona, las palabras hasta sobran en ocasiones. Uno no necesita en ese lugar de ya donde Dios literalmente, la persona superó todo esto que se manifiesta en la oración. Al final, ¿sí?, lo que hay allí es la presencia de Dios. Y en ocasiones, como le digo, la oración más profunda es como la intimidad del esposo y la esposa, donde lo que hay es, y es una tipología en la oración, de colocar dos almohadas y mirarse los ojos meramente, sin necesidad de decirse palabras, ¿sí? Entonces es una intimidad total la que Dios quiere se manifieste en la oración del Padre Nuestro. Entonces, gloria al Señor. En el versículo 7 dice esta parte de la oración del Padre Nuestro, capítulo 6 del versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. O sea que aquí ya se nos aclaró a nosotros esta parte especial de que literalmente tenemos que orar con los sentidos, ¿sí? O sea, sintiendo, siendo conscientes. La palabra habla de la oración, ¿cierto? Siendo conscientes de lo que estamos hablando al Señor, no algo místico, ¿sí? Donde una persona comienza de pronto a mover algo, así como ustedes ven que hay veces se mueven, de pronto en algunas manifestaciones por ahí, algo místico en ocasiones, sino que también dice que con la inteligencia, ¿sí?
con la inteligencia. Hablemos al Señor, dejémonos guiar para que Él nos alumbre, ilumine el entendimiento y sepamos dirigir la oración hacia un enfoque, ¿sí? Y en esa parte el Señor llama la atención porque dice, mire, algo que inclusive está dentro de lo que es el pecado para Dios, ¿sí? El pecado, la definición de pecado es no dar en el blanco. Y hay cosas que cuando no se hacen con el sentido, a Dios le incomoda eso, aunque no sea para Dios como sí lo puede ser para nosotros, ¿sí? Lo que hemos compartido en la enseñanza. A ver, la persona, digamos, religiosa, yo le pregunto, la abuelita que prende la vela, ¿sí? De pronto es una manifestación de mucha maldad. Yo le pregunto a usted, ¿es manifestación de mucha maldad? Una ancianita prendiendo una vela y haciéndole unos rezos a una imagen, ¿será que ahí hay mucha maldad? ¿Qué dicen ustedes? Comparado con un tipo que anda con un cuchillo, que anda con un machete, que anda con un revólver robando gente, ese es el concepto que nosotros tenemos de maldad, ¿verdad? Pero a Dios tanto lo uno como lo otro lo ofende, porque es que en los dos casos está simplemente la parte intelectual. Pero ¿cómo no puedes entender que estás prendiendo una veladora a algo que ni habla, ni te va a escuchar, ni te va a contestar, ni se va a mover por ti, no te va a hacer ningún favor? Entonces eso es lo que Dios considera como un pecado que le fastidia, el no hacer las cosas con el sentido común, ¿sí? El tipo que va a salir con una mujer que no es su esposa, y lo que le incomoda al Señor es, pero ¿cómo puede ser que no piense por Dios? Tiene una familia, tiene una esposa, tiene varios hijos, sí, tiene todo algo montado por causa del esfuerzo de la familia, la esposa, los hijos, él allí, y lo va a arriesgar por pasar tiempo con una mujer allí desconocida. Entonces eso es lo que también al Señor le fastidia, no solamente el hecho. Por eso Dios mire que para Dios es pecado la intención. Desde la intención ya está lo que para Dios le ofende, el pecado. El que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. El que aborrece al prójimo, el que no ama al prójimo y lo aborrece, para Dios es igual que un ¿qué? Que un homicida. ¿Por qué? Porque Dios mira la intención, desde ya mira la intencionalidad. Por eso va más allá. Y en la oración del Padre Nuestro hay algo que Dios te pide y me pide. Que cuando lo hagamos con los sentidos también, siendo sensibles y siendo coherentes a lo que estamos hablando, ¿sí? Que oremos con el entendimiento, que nos dirijamos a Él con el entendimiento también. Por eso dice ahí, y no uséis vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque la gente, y nosotros lo hacíamos antes, era 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y toda esta parte, pero no teníamos sentido ni siquiera lo que estábamos haciendo. Entonces de allí uno sigue leyendo y cuando pegamos el brinquito, por favor, al versículo 14, al versículo 14 del mismo Mateo 6, hay una parte que dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, ¿por qué al terminar la oración del Padre Nuestro, ustedes ya saben el recorrido, 7 pasos en el Padre Nuestro, los 7 pasos igual, ¿sí? Pero cuando termina la oración, el Señor manda, digamos, a reflexionar para aquel que ha hecho la oración sin entender, o aquel que lo ha hecho por hacerlo simplemente. ¿Por qué? Porque en la parte del perdón posiblemente ha pasado por alto esto de literalmente de corazón perdonar, porque ese es uno de los problemas que más ahonda, y se lo voy a decir con tristeza, aún dentro de la iglesia cristiana. Hay gente que no ha perdonado, ¿sí? Hay gente que no ha perdonado y hay otros que no se han ni siquiera ellos mismos perdonado. Lo voy a decir así sencillo por encima. ¿Quién en ocasiones sabe uno que no se ha perdonado? Por decir algo, se puede dar el caso y usted sabe, el Espíritu le hablará a la persona. No, es que mi papá se murió y yo nunca fui capaz de decirle
por ejemplo, una palabra de amor. Es que mi mamá se murió y yo alegué mucho con ella y yo le sacaba mucho las rabias a mi mamá. Y hay cosas que están en el corazón todavía y literalmente hay personas que, mire, el papá falleció, la mamá falleció y la persona todavía sigue con eso aquí en el corazón porque no se ha podido perdonar, ¿sí? O algo que hizo en el pasado y no se ha perdonado. Y aún usted ve la cara en la iglesia y la persona se ve en la iglesia avivada, despierta, alegre, pero hay algo que no le deja avanzar, no le deja avanzar, y es porque o no ha perdonado de corazón o no se ha perdonado tampoco de corazón. Y Dios lo que quiere, y dice la Biblia, mira lo que dice, entre otras, hay gente que recibe bendición en un área. Por ejemplo, la viuda de Sarepta, ¿sí? ¿Está la viuda de Sarepta? No, la de Naín. Cuando el Señor llega a esa parte donde hay una viuda, ¿cierto? El profeta Elías, ¿recuerdan? Que hay una mujer que no tiene hijos y que el profeta le manda a decir con el criado, dile qué necesita. Mire, ella era una mujer pudiente o no. ¿Se acuerdan de una mujer que le construye de paso por donde pasaba el profeta, que le dice a su esposo, construyámosle un apartamentico aquí para que para que él esté aquí en la casa, para que él se quede? Mire, y la Biblia describe que era una mujer pudiente, estaba prosperada en esa parte. Pero ¿qué le faltaba a esa mujer que era muy notable en esos tiempos? ¿Qué le faltaba? Un hijo. Mire, así hay gente que es prosperada, pero no en todas las cosas. Es prosperada en algunas cosas, pero no espera que Dios le prospere en todas las cosas. Por ejemplo, esta mujer, cuando el profeta le dice, de aquí a un año estarás cargando un niño, y ella dice, no se burle de mí, no se burle de mí. Mire, el deseo del corazón de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, que así como prospera tu alma, prospere tu corazón. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hay gente que puede tener prosperidad en muchas partes, en muchas áreas, pero hay otras en las cuales no ha recibido prosperidad. ¿Y por qué no se recibe hay veces prosperidad? Porque, mis hermanos, hay cosas que bloquean que la bendición de Dios venga. Hay cosas que pueden bloquear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la falta de perdón en ocasiones puede causar una enfermedad. Y una persona puede prosperar en muchas cosas, pero en otras, por la falta de perdón o de perdonarse, puede estar bloqueando, por ejemplo, la sanidad, ¿sí? La persona puede estar. Ustedes saben que no toda enfermedad da por un pecado, ¿sí? No toda enfermedad da por haber hecho cosas malas o haber hecho cosas escondidas. No, ya está más que claro en la Biblia, cuando le dicen al Señor, venga, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor, ¿qué dice? No, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Hay esos casos también. Pero ustedes saben que también están esos casos donde una persona, por no perdonar, por ejemplo, ¿qué enfermedad que usted sepa en la Biblia trae normalmente la falta de perdón? ¿Qué cosa? Unos estilos de cáncer, unos problemas de colon, ¿sí? Hay inconvenientes como la artritis. Mientras callé se envejecieron mis huesos, ¿sí? Entonces hay unos tipos de enfermedad. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio 28 dice, y habrán enfermedades que no tienen cura, ¿sí? Por eso son espirituales. Por eso hay personas que tienen enfermedades que no les encuentran cura. Algunos tipos de asma en ocasiones que no les han encontrado la cura, y es porque la persona tiene cosas del pasado que no ha podido perdonar, ¿sí? O cosas ancestrales que se han pasado de generación en generación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Vemos el caso en esta parte, ¿cierto? En específico, de que el Señor llama la atención a lo último, y esta mañana meditábamos un poco en ello y decíamos, ¿cierto? Bien especial, porque el Señor llama la atención diciendo esto, porque el que no perdone no será perdonado, ¿sí? Porque lo especial o lo ideal no es que usted perdone para ser perdonado. Porque ¿qué está manifestando ahí?
una amenaza. Si ustedes caen en cuenta cuando el Señor dice, porque si tú no perdonas, no serás perdonado. ¿Será que eso es lo que Dios quiere en nosotros? Que perdonemos por fuerza mayor, porque si no, no vamos a ser perdonados. No, Dios quiere que Él perdone porque su imagen, porque su naturaleza, porque su forma ya está en usted y está en mí. Y nos quedaría muy fácil, tan fácil como esto que dijo Jesús: el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Usted no va a ver a Jesús, yo los perdono porque si no mi papá no me perdona. ¿Sí? Dios no quisiera eso ni para usted ni para mí. Dios quiere que en nosotros esté la naturaleza esta de perdonar fácil. ¿Sí? ¿Y por qué Dios quiere que nosotros perdonemos fácil, hermanos? ¿Por qué? Primera característica de un verdadero perdón. Primera característica que está incluida en lo que es el perdón verdadero. Primero, porque manifiesta amor por sí mismo. ¿Usted quiere ver una persona que no se ama, sinceramente? ¿Usted quiere conocer una persona que no se ama? Mire una persona que no perdona. Si hay una persona que no perdona, esa misma persona no se ama a sí mismo. Y se lo voy a decir por qué. Porque una de las características que tiene el perdón es que se hace por amor a uno mismo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Le voy a decir cómo lo vive Dios. Isaías 43:25. Mira lo que dice la Escritura. ¿Y por qué Dios te perdona y por qué Dios me perdona, hermanos? ¿Sí? Isaías 43:25 de la Escritura. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabe por qué Dios nos perdona, hermanos? Porque Él se ama a sí mismo. Y si lo traemos al campo nuestro, quiere decir que cuando una persona no perdona, esa persona no está cuidando su corazón. Usted sabe que el corazón lo hemos comparado, ¿cierto?, como un jardín. Lo que usted le siembre, eso va a pelechar ahí. Por eso, entre otras, hay una parte que dice: ojo con la raíz de amargura. Porque la raíz de amargura lo que hace es contaminar a otros también. No solamente que enferma a la persona, sino que contamina a otros. Es muy fácil uno saber cuando una persona perdona, porque en la forma de expresarse acerca de las personas que le han ofendido, usted simplemente ve la facilidad cuando la persona no puede expresar otra cosa que menosprecio o traer a memoria cosas del pasado a toda hora. No, es que me la ha hecho tantas veces, es que ya estoy cansado de todo lo que me ha dicho. Mire, si usted se decide a perdonar, entonces lo hacemos a la manera de Dios. ¿Cómo es? Mire, perdone y suelte eso ya. Suéltelo, ¿sí? Soltemos esa parte. Hemos recibido o hemos atendido consejerías y uno se impresiona de eso, hermanos, recordando cosas de hace años que la persona no ha querido dejar, ¿sí? Por ahí uno escucha en ocasiones: no, pero es que usted no sabe todo. No, es que no necesita contármelo más. Es que yo ya sé que la del problema es, o el del problema es usted. Porque usted no quiere soltar esas cargas. Usted no quiere soltar esas ataduras, eso que no le permite avanzar. ¿Por qué? Porque tiene cosas guardadas. ¿Sí? Mira lo que dice el segundo punto. Reconoce la fragilidad humana. Segunda característica de un verdadero perdón. ¿Sí? Reconoce la fragilidad humana. Jesús lo dijo de esta manera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Mire, hermanos, por la gracia de Dios, con las personas que están a nuestro lado no nos pasan cosas peores. Y no lo digo solamente de los demás hacia uno, sino de uno hacia los demás también. Porque es que nosotros venimos impregnados, hermanos, de una naturaleza caída. O sea, por eso les digo que esto es un milagro. Esto de por sí ya es un milagro, que nosotros estemos reunidos buscando de Dios. Es un milagro, la gente no lo entiende así. Pero entre tanta maldad, porque había una naturaleza caída, estábamos impregnados de lo malo. Simplemente, si usted quiere ver cómo sería, recuerde cómo era usted antes de conocer de Jesús.
¿Cuántas veces salía de su boca una palabra así, esas que no se puede decir? Constantemente. Eso era uno. Por eso la Biblia dice que toda buena dádiva viene de Dios. Todo lo bueno que usted tiene, todo lo bueno que yo tengo, mire, eso viene de Dios. Todo acto que usted haga en favor de otro es porque Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? De nosotros, usted quiere saber realmente quién es el ser humano. ¿Sabe cuándo se conoce el ser humano en su esencia? En medio de los problemas. ¿Sí? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, recuerdo haber visto documentales de Katrina, lo que sucedió en Estados Unidos cuando vino ese huracán. La sociedad más moderna del mundo, el país, el primer país del mundo, la primera potencia mundial, el país más desarrollado. ¿Y qué hacían las personas en la calle, hermanos? Miren, si un niño tenía ahí un pedazo de pan o algo, llegaba el papá de otro niño y se lo quitaba. No le importaba que fuera un niño, se lo quitaba porque es que hay que darle comida a mi hijo. ¿Sí? Y se metían a los supermercados a robar y a sacar. ¿Por qué? Porque ese es el ser humano, ese es el ser humano en su esencia. ¿Sí? Usted quiere saber literalmente quién es su esposo, quién es su esposa. ¿Sabe cuándo la va a conocer? Literalmente, en las malas. Ahí es donde vamos a conocer realmente qué es lo que somos nosotros. ¿Sí? Cuando Cristo ya ha sido formado en la persona, en las malas, ¿sí? Va a salir algo hermoso de la persona. ¿Sí? Cuando ya Cristo ha formado la persona. Pero si no se ha formado del todo Cristo, hermano, no espere y no. Lo malo porque todos tenemos ese problema, ¿sí? Una inclinación hacia la vida pecaminosa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se incluye dentro de un verdadero perdón? Reconoce la fragilidad humana, hermanos. ¿Sí? Todos estamos, como decir, en la posibilidad de fallar. Todos. ¿Sí? No hay ni uno que pueda decir, no, vea, por eso la Biblia lo dice, se lo voy a decir como está en la Biblia. El que crea estar firme, mire que no vaya a caer. Por eso es entender, hermanos, entendernos. ¿Sí? Y si colocamos los ojitos que Dios quiere que coloquemos con respecto a nuestro prójimo, levantemos siempre, ayudemos a levantar al caído, al que falló, ¿sí? Rodeemos a la persona que está en riesgo o que simplemente está cayendo o está fallando. El Señor a nadie le decía pobrecito, a nadie le decía citico, no, Él le decía usted puede, ¿sí? Usted puede. Cuando saludaba, levántate, varón esforzado y valiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él conoce la fragilidad y por eso una palabra de Dios en nuestra boca puede hacer la diferencia. Por medio de una palabra usted puede levantar a una persona que esté caída, hermanos. ¿Sí? Entonces, fragilidad humana, reconoce la fragilidad humana. ¿Qué pasa en el verdadero perdón? Cuando una persona de verdad perdona de corazón, se obtiene recompensa de Dios. ¿Sí? Igual que el amor. Usted lee por favor Mateo 5:46, Mateo 5:46, y ahí se va a dar cuenta que cuando nosotros perdonamos, igual que cuando decidimos amar a alguien, porque el amor como el perdón son ¿qué? Decisiones, hermano. Eso no tiene que ver con la naturaleza humana, eso tiene que ver con la parte de Dios en nosotros, y la parte de Dios de nosotros nos inclina a decidir por lo que Él dice que se haga, ¿sí? Entonces le damos Mateo 6, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? ¿Sí? Sigamos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, cosa que pasa en las iglesias de Júpiter, ¿cierto? Donde uno nota que se generan bandos, cuando literalmente nosotros tenemos es que a todos vernos como hermanos, lo que Dios dice que somos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios a eso le llama perfección, hermanos, ¿sí? Ser perfectos. Una persona cuando va por encima, ¿cierto? De esto de, no, es que me la hizo, es que me miró feo, es que no me cae bien porque en tal ocasión no me saludó, o me habla duro, o en X o Y razón. Mire, vamos más adelantico, ¿sí?
los años en el cristianismo no pueden ser en vano para que nosotros estemos todavía repitiendo el primer año 5 veces, 6 veces y decimos, soy cristiano hace 7 años. No, en ocasiones se es cristiano de un año que está siendo repetido porque no ha avanzado, porque no se ha perdonado, no se ha decidido por el perdón, ¿sí? Recuerde, este tema lo estamos tocando en la mañana, ¿sí? Y está profundizando nuestro hermano Julián en él, y es bien edificante. Él lo está dando desde el punto de vista de Dios, Por eso yo les decía, desde el punto de vista de Dios, para mí es triste que Dios le tenga que decir a uno, porque si usted no perdona, su padre tampoco lo va a perdonar. Me parece que es una medida de choque. En concepto personal mío, es una medida de choque, es una amenaza. Y no debía de ser así. Porque la persona que literalmente tiene a Cristo en su corazón le va a quedar fácil perdonar. No lo va a hacer porque, no, es que de pronto mi papá no me perdona. No, no lo va a hacer. Porque, piense usted, ¿era que inclusive ahí hay un perdón de corazón? Cuando la persona lo hace porque, es que no me dejan entrar allá arriba. ¿Será que de verdad ese perdón está siendo manifestado de corazón? Entonces, esa palabra parece que el Señor se la está dando ¿a quién? A los religiosos. Al religioso. Porque la palabra que te debe poner a pensar es esa primera donde Dios dice, por amor a mí mismo, yo los perdono. Y si usted literalmente se ama, hermano, se ama, usted sabe que debe perdonar. ¿Sí? Debe perdonar para cuidar su corazón. Debemos perdonar para que nuestro corazón no haya lugares oscuros y el diablo no gane lugar, porque eso sí lo va a aprovechar el diablo. A través de un dardo del maligno, ¿qué pasa? Un pensamiento. Y usted no nota que cuando alguien tiene problemas con alguien y se volvió a ver, y medio esa persona lo miró, no lo saludó algo, inmediatamente el dardo que viene es, míralo como me menospreció, y siendo que la otra persona de pronto ni está pensando en eso, hermanos, porque el diablo es especialista en eso, en mandar dardos, ¿sí? Otro punto acerca del verdadero perdón. Lo hacemos en función de que hemos sido perdonados. Efesios 4:32. Miren la otra parte de la moneda. Jesús la plantea en Mateo 6 para el futuro. Este pasaje bíblico nos lo coloca en la posición de analizar el pasado. ¿Sí me doy a entender? Mateo 6 te dice, si tú no perdonas, tu Padre no te va a perdonar. Pero Efesios 4:32, ¿qué te dice? Te dice, como tu Padre te perdonó, tú debes perdonar. ¿Sí? Como tu Padre te perdonó, tú debes perdonar. ¿Cuántas veces hemos mencionado nosotros este pasaje bíblico, hermanos? ¿Qué hace Jesús estando en la cruz? Y teniendo todo el derecho para juzgarnos, para condenarnos, porque Él no vino a juzgar a nadie. Él dice, no, ustedes ya tienen la palabra que los juzga. Yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Eso nos va a colocar en otra posición que ya la vamos a analizar. Él vino a salvar lo que se había perdido. La pregunta es, ¿todo el mundo se quiere salvar? ¿Ustedes qué creen? ¿Todo el mundo se quiere salvar? Paradójicamente no se quieren salvar. Ya se lo muestro, hermanos. Lo hacemos en función de que hemos sido perdonados. Efesios 4:32, Sarita, por favor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Mis hermanos, miren, nosotros estando aquí somos deudores. Todos los que estamos aquí somos deudores del Señor. Le debemos. Todos le debemos. Y por eso a Dios le incomoda tanto eso de que uno, diciendo ser seguidor de Él, por ejemplo, no perdona. ¿Sí? El perdón es tan importante que Dios ni siquiera te recibe. Miren, ni siquiera la ofrenda es acepta. Ni siquiera. La Biblia dice, coloca tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas con tu prójimo y luego vienes otra vez y presenta tu ofrenda.
¿sí? Porque esa ofrenda no sube delante del Señor. Porque necesitas sanidad en tu corazón. Dice la Escritura, renuncias a tu derecho de vengarte. Romanos 12, 19. Renuncias a tu derecho de vengarte. Literalmente, cuando una persona, miren, esto sucede mucho. ¿Ustedes han escuchado, por ahí llegaban a escuchar una canción? Que te perdone yo, que te perdone. ¿Se acuerdan de esa canción? No. Los viejitos, ¿sí? ¿Qué sucede, hermanos? Hay gente que dice, no, que lo perdone Dios, porque yo no lo perdono. ¿Usted sabe dónde se está colocando esa persona, hermanos? ¿En el lugar de quién? Se está colocando por encima de Dios, porque Dios sí lo perdonaría. Pero esa persona se cree más que Dios y dice, yo no lo perdono, ¿sí? Entonces, en ocasiones tomamos la posición que literalmente el diablo, ustedes saben qué posición quería tomar el diablo. Dice, subiré a las estrellas y seré más alto, ¿sí? Estaré más alto que el Altísimo. Entonces, el diablo, cuando una persona no perdona, voy a decirle qué está haciendo. Una persona cuando no perdona se está bajando al nivel del diablo, hermanos. Cuando una persona perdona, se está alineando ¿con quién? Con Dios. Cuando una persona perdona, se está alineando con el Señor, ¿sí? Y por eso el perdón trae tanta bendición. El perdonar, ¿sí? Debe hacer parte fundamental en la vida del verdadero creyente. Leamos primero Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el problema es que nosotros, así tratemos de ser muy correcticos, de todas formas aplicamos injusticia. Nosotros somos injustos en muchas cosas. ¿Aquí hay algún justo por él mismo? ¿Justo? ¿Uno solo? No, nosotros fuimos justificados por la obra de Jesucristo. Pero aunque hablamos de justicia, en ocasiones seguimos siendo injustos o no. ¿Hay veces somos injustos o no? Mi hermano estando por allá en una comida, ¿sí? Estando en una comida, él pertenece a una congregación de una religión. Y dice que cuando llegaban los hermanitos, entonces habían colocado como en la mesa la comida, ¿no? Entonces mi hermano dice, ¿cuál justicia? Mire cómo somos. Les decía él a ellos allá. Les decía, ¿por qué le tenés que guardar a tu familiar? ¿Y por qué le tenés que guardar a tu familiar que ni siquiera ha llegado cuando este se está quedando sin comida? O más, él me lo hablaba de esta manera, ¿sí? Me decía, hay gente que come, en el caso de esa situación allá, ¿no? Hay gente que come, mire, y no le importa si va a venir alguien más y vuelve y come otra parte, otra vez. Se llama injusticia, hermanos, injusticia, ¿sí? Y lo digo, por ejemplo, con respecto a ¿qué? Una fila. Yo ya lo he dicho aquí. En ocasiones una persona guarda una fila y llegó por allá el hermanito, el familiar o el conocido. Mire, estas personas madrugaron, hermanos. Madrugaron. Pero ¿qué hace usted y qué hago yo hay veces? Es casi que no llegas. No, hermano, yo lo estaba esperando. No lo estaba esperando. Mire, está siendo injusto. ¿Sí o no? En ocasiones nosotros hacemos actos de injusticia, es verdad, ¿sí? Hay veces hacemos actos de injusticia, aunque proclamamos y hablamos de la justicia. Es más, el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu, ¿sí? Pero hay veces decimos, pero no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Debe haber parte fundamental. Estamos hablando allí de este pasaje, ¿no? Dejémosle lugar a la venganza de Dios. Mire, Dios sí sabe cómo aplicar justicia en la venganza que Él ejecute, ¿sí? Entonces dejémosle que Él sea el que más bien juzgue, el que mueva, el que tenga que hacer al final las cosas. Dios es especialista en aderezar mesa delante de nosotros en presencia de ¿quién? De nuestros angustiadores. Esa persona que tanto le hace la guerra y tanto le hace la guerra, espere nomás el resultado con el tiempo. Porque Dios hará. Ese que en ocasiones, y a mí no me gusta decir mucho esto porque en ocasiones uno mismo puede ser el que esté haciendo eso, pero no acostumbramos a mirar ese ángulo. Ay,
Espere que ese que lo está pisoteando, espere y verá cómo Dios le va a voltear la torta y lo va a poner a servirle. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos los que estamos pisoteando también? Porque a veces estamos pisoteando también y no caemos en cuenta que un día Dios nos va a poner a qué, a nosotros a qué, a aderezar mesa delante de nosotros en la presencia de quien angustiamos un día. ¿Sí? Yo les digo porque yo lo llegué a vivir. ¿Sí? A mí de pronto había un compañero que me hacía la guerra, ¿sí? En la parte donde trabajaba, en una iglesia cristiana, y él se ofendía, no sé, porque me iba bien, porque las cosas salían, toda esa cuestión, y en cierta ocasión se me quedó, o sea, pedí permiso para hacer una gestión y la moto la dejé adentro. Entonces cuando fui, ya la iglesia estaba cerrada y todo, le dije, discúlpame, es que yo le pedí permiso al jefe para sacar la moto. No, yo no te abro ya porque ya la orden es que no se abre. Ay, pero ¿cómo hago para irme, hermano, si estoy lejos? Mira, no tengo plata para... No, eso es problema suyo. Listo, no hay problema, espérate, yo llamé al jefe y el jefe le hizo sacarme la moto y todo desde allá, le hizo sacarme la moto. Le sacar la moto vos, listo, ¿sí? Y me tuvo que prácticamente atender, ¿sí? Uno no se siente cómodo, pero se siente fresquito. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, hermano, ¿sí? Gloria a Dios, pero deje lugar a la venganza de Dios, porque si usted, es más, si usted se alegra cuando Dios está ejecutando venganza, si usted se alegra, mire, Dios corta el juicio sobre esa persona. ¿Saben ustedes eso? ¿Lo sabían? Que si usted se goza en ver que Dios a la persona le está colocando pues como su trato, si usted se llega a gozar en eso, Dios hasta le quita el trato a la persona para enseñarle a usted, ¿sí?, a que calme las aguas, hermanos, ¿sí? No se goce en el dolor de la otra persona. Debe hacer parte fundamental en la vida del verdadero creyente. Mateo 18:21. Para los judíos se debía de perdonar 3 veces en el día a otra persona, o la ofensa de una persona. ¿Sabían ustedes eso? Esa era la costumbre judía. Pero la Biblia dice en Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mire, estaba exagerando porque ellos lo hacían 3 veces. Y el Señor le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Le está diciendo, hermano, mire, perdone, hermano, ¿sí? Perdone de verdad. Hoy la gente lo hace por inercia. No, perdón, uno hasta pide perdón cuando en la fila o algo así. Uy, perdón. No lo hace, pero a veces no lo hace de verdad con el sentido. Sugerencia que le doy: cuando a usted alguien le pida perdón, no diga esto. Sí, tranquilo. No, si a usted le dolió, libere la persona, ¿sí? Mira, la verdad sí me sentí muy mal, me hiciste sentir ofendido, me sentí muy mal, pero sabes que yo de verdad, de corazón te digo, yo te perdono, ¿sí? Mira, hermanos, ¿sí? Nosotros, es como el Señor dice, declara su pecado y se aparta, hallará misericordia, ¿sí? Como que el ejercicio completo. Pero la gente lo hace así, no, tranquilo que no ha pasado nada. Él verá, sí, no ha pasado nada, pero lo sigue guardando en su corazón. Gloria a Dios, debe ser parte fundamental en la vida del cristiano. Y por último, porque yo sé que aquí nos echaríamos, hermano, este tema no es de una prédica, ni siquiera de una semana, ni de un mes. Este tema, eso tiene tantas aristas que esto se podría echar un estudio 6 meses fácilmente, ¿sí? Digo, con soporte bíblico. Se manifiesta respondiendo con el bien. Lucas 6:27. Lucas 6:27, y ya vamos a terminar en la parte especial. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. ¿Y saben por qué? ¿Ustedes saben por qué Dios nos exige eso? Porque Él es así. Y Jesús lo hizo. Mis hermanos, esta parte especial
con la cual terminamos. Hay un personaje en la Biblia que te muestra todas las manifestaciones de lo que es un verdadero perdón. En especial, desde luego, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro personaje que es el campeón de los campeones en cuanto a lo que es el ejemplo del perdón. ¿Quién creen ustedes que es? Hermano, es que no hay más, ¿cierto? Uno sabe que, como Él, en esta parte del perdón, ninguno, ¿sí? Y Él entendía, bajo el parámetro de lo que me pasa a mí o lo que me pasa para mí, ¿sí? Es entender y dele gloria a Dios. Me suelto en este momento de lo preparado para pedirle a Dios en esa parte también que me dé el fluir. Mi hermano, las personas difíciles de amar son las que más necesitan amor. Usted que de pronto tiene por ahí esa partecita guardada por su papá, su mamá, averígüese por ahí por encimita cómo le tocó a ellos en la infancia. Averígüese. Y verá que va a entender ahora sí por qué sus papás son como se han portado. ¿Qué te puede dar un árbol de manzano? ¿Será que te puede dar peras o guayabas? No, es porque ellos se criaron sin amor. A ellos les tocó posiblemente una niñez muy difícil, ¿sí? Y hay personas que usted todavía, aún en la iglesia, hay personas aquí que, por decir algo, lo voy a decir así de esta manera, posiblemente fueron abusadas en su niñez, pero no lo han sacado a la luz, o no lo dicen porque de pronto sienten la vergüenza de decirlo en un momento determinado para una consejería o algo, pero lo tienen todavía guardadito en su corazón y no lo han podido expresar por medio de las palabras, pero sí lo expresan a través de su actitud, a través de su dureza, a través de su prevención, porque hay personas que son muy prevenidas. Y uno dice, pero ¿por qué son tan prevenidas? ¿Por qué? Es que hay una herida del pasado, ¿sí? Y dele gloria a Dios cuando le toque de pronto con una persona difícil, así sea en la casa o así sea en la iglesia. Porque usted que está en el proceso cristiano, yo que estoy en el proceso cristiano, tengo que decirle, esas personas son mandadas por el mismo Dios. Usted que de pronto llega a decir, yo llegué a decir, vuelvo y le repito, en la situación donde estuve, en la iglesia donde estuve, yo ya no me aguanto más a Daniel, así se llamaba el personaje, Daniel. Se lo digo porque usted no lo conoce. Pero es que no me lo aguanto. Y le dije, pastor, ¿pero qué hago? Donde voy me lleva a la contraria. Si doy una orden de pronto en el grupo, mire, él la quebranta. No obedece, no se sujeta. ¿Sí? Ponía a la gente a pelear. Y el pastor me dijo, Jairo, si Dios lo quisiera quitar de ahí, hace rato lo hubiera quitado. Mire más bien qué es lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Sí? Porque Dios quiere que desarrollemos el amor, hermanos. Es que hay veces no se entiende, no se ha entendido. Dios lo que quiere desarrollar en usted cuando le toca a esa persona que es incómoda, esa persona que de pronto no fastidia porque no tiene la misma forma de nosotros, simplemente es eso. Es más, muchas veces lo que tanto le incomoda a uno en esa persona, ¿sabe por qué es? Muchas veces, ¿sabe por qué es? Porque uno lo tiene. Por eso menos mal que los esposos son diferentes, porque donde suenan iguales se matan. Donde pensaran iguales se matan. Pero menos mal que Dios nos colocó, ¿cierto? Como para decir, lo que le falta a en este lo encuentra. Pero hay gente que quiere moldear también al otro, ¿cierto? Siempre quiere moldearlo. Y no entiende que Dios lo que quiere es armonía. Yo le pregunto, ¿las voces de las que cantan son iguales? ¿Las voces? En cuanto a tonalidad, no. Pero son hermosas cuando se escuchan en armonía. Así mismo en la iglesia, ¿sí? Dios no quiere que seamos iguales, pero sí que estemos en unidad, ¿sí? No en uniformidad. Dios no quiere que la gente sea igual. Dios quiere que seamos unidos a pesar de las diferencias. Porque ¿qué se desarrolla allí en esa unión? ¿Qué es lo que se está manifestando ahí? El amor, hermanos. El amor, esta obra por eso es tan diferente a cualquier otra obra.
esta obra, lo que estaba manifestándose fuertemente en una obra así como esto, ¿cierto? Como esta obra, precisamente es el amor. Porque la gente, ¿a quién escoge para formar una empresa o para formar una congregación o para formar un grupo de trabajo? ¿A quién escoge la gente? A los más capacitados, a los más estudiados, a la gente más preparada. Pero Dios, ¿a quién escogió? Y en eso consiste la gloria de Dios también, en algo que nadie pensaría en hacer, y resulta que Él piensa es en hacerlo con los que menos calificamos para hacerlo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, guardémonos del corazón de Absalón, que comenzó a ver, por no perdonar, por guardar resentimientos, por lo que había pasado con su hermanastro y su hermana. Mire, no perdonó a su hermanastro y lo mató, ustedes lo saben, ¿sí? Y no entendió nunca el corazón de David, porque el corazón de David era inclinado al corazón de ¿quién? Y ese corazón de David, ¿qué hizo este muchacho? No, pero no lo va a mandar a matar, no lo va a mandar a apresar, nada, hola, pero ¿qué? ¿No ve que violó a mi hermana? ¿La violó? Mire, y nunca le preguntó, papá, venga, dígame, ¿usted por qué no hace un juicio contra mi hermanastro? Porque mire lo que le hizo a mi hermana. Nunca le preguntó. Pero en el corazón de David estaba la misericordia de un papá, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Absalón luego la coge ¿con quién? Con el padre. El que no perdona al prójimo, el que no perdona, luego la va a coger con Dios, ¿sí? Porque el diablo lo va a inclinar a que vaya para dónde. Es que él tiene la culpa, ¿sí? Después de la persona sigue Dios. Y eso es lo que pasa siempre, hermanos. Por eso, la invitación que le hago, coloquémonos sobre nuestros pies, siervos de Dios. Si Dios ha hablado a tu corazón, porque solamente usted lo sabe, hermanos, ¿sí? Solamente usted lo sabe. Si Dios le recordó cositas del pasado, cosas que usted de pronto dice, hola, pero me acuerdo de la situación con tal persona en este momento y no he podido. Hermano, salga de aquí liviano, es el tiempo. O sea, hay que aprovechar los moveres espirituales para uno decir, es el tiempo del perdón. Estamos hablando de ese tema. Lo están hablando, si no estoy mal, en las damas, también nos lo han tocado también recientemente. Es porque Dios sabe que hay cositas que nosotros tenemos que soltar ya, porque no nos dejan avanzar. Soltémonos en las manos de Dios y entendamos que todo lo que ha sucedido tiene un propósito. José le dijo a sus hermanos, miren, lo que ustedes planearon para mal contra mí, Dios lo volteó y era para salvación de todos. El problema, y José lloró, dice la Biblia, cuando ellos le volvieron a decir, cuando muere el papá, y ellos le dicen, ahora que murió mi papá, mira, él mandó a decir esto. Él mandó a decir, no, Jacob se lo hubiera dicho a él, pero él mandó a decir que no te vas a vengar de nosotros ahora que él ya no está. Eso no lo mandó a decir Jacob. Y José lloró, dice la Biblia. José lloró. ¿Y saben por qué lloraba? Porque es que no entendían ellos. El corazón de José estaba alineado con el corazón de Dios. Y el problema es que la persona que se siente inculpada, mi hermano, la persona está atada. Por eso tan importante es el perdonar, o la persona que perdona, como el que es perdonado. ¿Sí? Es tan importante. Hablo de la gente cristiana, se lo voy a decir por qué. Porque el propósito del perdón es la restauración. Pero perdón y restauración no son lo mismo. Porque para el perdón se necesita una persona. Para la restauración se necesitan por lo menos 2 personas. El Señor vino a restaurar en Cristo a la humanidad. Vino a restaurarla y perdonó, pero la persona que no recibe ese perdón simplemente no va a ser restaurada, y por eso hay gente que está condenada,
porque no quiere recibir el perdón de Dios, no lo quiere recibir, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, hermanos, como decía Diego ahora, ya Dios nos perdonó, ya Dios te perdonó, ¿sí? Ya Dios te perdonó, ya Dios me perdonó. Entonces, vivamos en esa libertad de saber, mis hermanos, que si nuestros pecados fueron como la grana, ¿qué dice la Biblia? Ahora son como blanca lana, ¿sí? No hay condenación para el que está en Cristo, no hay condenación. Siéntase libre, ¿sí? Suelte esa carga, suelte esa parte del pasado, lo que hizo en oculto, lo que hizo abiertamente, lo que hizo alguien que ya no puede usted expresarle y decirle, te pido perdón, un ejemplo, papá, te pido perdón, mamá, ya no está, ya se fue, ya no está. Suéltese, que Dios ya lo perdonó. Y si Dios ya nos perdonó, la Biblia dice que no hay quien nos pueda condenar. Señor del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por mis hermanos, por esta palabra, por este tiempo especial. Amado Rey, damos gracias porque sabemos, Padre glorioso, que a través del perdón también se recibe sanidad. Porque una persona, Señor, cuando perdona o cuando se perdona en su corazón, ahora el maligno pierde todo derecho legal para tenerlo limitado, Señor. Solo tú lo sabes y yo te pido, Señor, que obres, no solamente en este momento, Señor, sino a lo largo de esta noche y en el transcurso de esta semana, para que esta palabra, Señor bendito Dios, del perdón, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, retumbe en el corazón de aquel que aún no ha sentido, no ha podido experimentar el verdadero perdón tuyo, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo especial, bendigo a mis hermanos y te suplico, Señor, que los guardes en su regreso a casa, y a las personas que desde la transmisión, Señor, desde ese punto nos estuvieron escuchando y viendo. Te doy toda la gloria, te doy la honra, Señor, la exaltación, porque son tuyas. La sangre de Cristo nos guarda, nos cubre y nos protege. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Amada familia, que Dios les bendiga. Ahí nos estamos viendo, si Dios permite, pues mañana.